Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos en nombre de Lazarus y Lazarus hoy a nuestro tercer webinar del ciclo Secretos para una buena impermeabilización. Les agradecemos nuevamente por estar puntualmente conectados a este nuevo webinar que vamos a estar obteniendo hoy. Muchísimo conocimiento acerca del tema de cómo realizar una impermeabilización de forma profesional. Recordarles que al final de este webinar vamos a estar dando un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas directamente a través del micrófono o a través del chat que está habilitado a nuestro conferencista y de igual forma al final de este webinar vamos a estar realizando también diferentes sorteos entre todos los participantes, así que quédense hasta el final para que sean partícipes de todas esas sorpresas. Y quiero comentarles hoy acerca de la persona que va a estar compartiendo con nosotros este webinar. Él es especialista en instalaciones, certificado por empresas como Firestone, Carlyle, Euclid, GCP, Balco, Lilicorp, Macaferry, entre otras empresas. Actualmente tiene ya más de 27 años de experiencia en Lazarus y Lazarus. Durante 12 años ejerció la gerencia en nuestro país hermano de El Salvador. 2 años también que desarrolló la parte gerencial en Tegucigalpa y durante 13 años nos ha acompañado aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Él es de nuestra empresa hermana Lazarus Service y se trata de Fernando Castillo, con quien tengo el placer de dejarlos hoy. Fernando, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Gracias, Blanca, por la presentación. Pues como dijo Blanca, yo ya tengo más de 25, ya casi 27 años de estar en el grupo Lazarus, más que todo en la empresa hermana de instalaciones Lazarus Service. Así que vamos hoy a dar un poquito en esta presentación de, no sé, consejos para hacer una buena impermeabilización. Vamos a ver varios temas, varios productos que generalmente instalamos nosotros como Lazarus Service, que también ustedes lo pueden hacer, y pues ciertos secretitos ahí para que hagamos un buen trabajo. Así que arrancamos con la presentación. Y vamos a hablar un poco de los secretos para una impermeabilización profesional. ¿Por qué tenemos que impermeabilizar? Pues bien sencillo, hay que proteger nuestros techos de la lluvia, del calor, de las inclemencias del clima, porque pues nos genera, más que todo en las losas de concreto, pues grietas, fisuras, y una losa fisurada pues es seguro que vamos a tener un problema de filtración, y si fuese un techo metálico pues generalmente se vencen los empaques de los tornillos y pues también tenemos problemas de filtraciones en los techos. Así que pues hay varias impermeabilizantes que podemos instalar para controlar este tipo de problemas. Tenemos las membranas líquidas y las membranas prefabricadas. La membrana líquida pues es una aplicación de varias capas de pintura hasta lograr un espesor de una membrana adecuado para lograr el impermeabilizado del elemento deseado. Aquí hay varios tipos de membranas líquidas. Tenemos acrílicos, tenemos uretanos, poliuretanos, hay poliureas, hay muchas variantes de membranas líquidas. Hoy vamos a hablar de una en especial que nosotros instalamos bastante, que tiene 5 años de garantía cuando lo instala Lazarus Service, y que es el Vulcan 350-351. Esta es una membrana de poliuretano que viene con dos componentes, como lo dice el nombre. Vulcan 350, que es el poliuretano que impermeabiliza el sistema, y el Vulcan 351, que es la capa protectora de la capa impermeabilizante. Esta capa protectora es una poliurea que es muy resistente a los rayos UV, al tráfico peatonal,
Entonces, el componente del 350 y el 351 nos hace un sistema impermeable con 5 años de garantía. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía del muelle de Carnival, Mahogany en Roatán, donde instalamos el Vulcan 350-351 en todo el muelle para darle una protección al muelle, que no se nos entrara agua en ciertas grietas y fisuras que tenía la superficie, porque esto nos daña el acero y puede haber más daños estructurales del concreto. Así que hicimos aproximadamente como 4.000 metros cuadrados en ese tipo de impermeabilización. Y aquí un poquito de los temas a la hora de impermeabilizar con este sistema. Y para mí creo que es uno de los más importantes es la preparación de la superficie. Tenemos que hacer un muy buen trabajo de preparación de superficie, una muy buena limpieza del área para que tengamos la mejor adherencia posible del sistema de 350-351. Aquí nosotros hemos utilizado los 3 tipos de preparaciones, ya sean mecánicos, químicos y generalmente hacemos un trabajo por medio mecánico. Aquí pueden ver una fotografía donde se está utilizando el equipo de Hilti con una aspiradora. Ese equipo nosotros lo tenemos a la venta en Lazarus y Lazarus. Así que tenemos el sistema de la pulidora, la copa de diamante y la aspiradora, todo en el sistema de Hilti para cero polvos a la hora de la preparación mecánica. El proceso de limpieza o de preparación química no lo utilizamos mucho, la verdad que es un poco complicado usar los químicos para hacer un tratamiento porque pues es un poco más de peligro, hay que tener un poco más de cuidado. Y el otro sistema es el agua a presión, que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos mojando la losa y cuando nosotros vamos a hacer impermeabilizaciones con sistemas de poliuretano o cualquier membrana líquida, generalmente necesitamos que la losa esté seca. Eso es bien importante porque si no, pues tenemos problemas de adherencia. Entonces, ojo a la hora que hacemos una limpieza o una preparación con agua porque hay que dejar un tiempo de 24 horas con un buen sol para que tengamos una losa seca a la hora de instalar el producto. También bien importante, generalmente en las losas de concreto siempre nos vamos a encontrar fisuras y grietas. No en todas, pero sí en la mayoría. Y generalmente se presentan más en las losas aligeradas, que son losas delgadas, que tienen mucho movimiento. Y estas losas generalmente se agrietan. Hay que hacer un trabajo de avivado de la grieta y meterle un poliuretano. Ojo aquí, no hay que usar silicones, hay que usar poliuretano. ¿Por qué? Porque estamos colocando un impermeabilizante que es a base de poliuretano. Entonces, es importante no utilizar un sello o una masilla que no sea del mismo material. Por eso estamos nosotros recomendando un Admix Polyplex NS, que lo vendemos en Lazarus y Lazarus, para hacer los trabajos de sellado de grietas y fisuras. Importante que sea poliuretano. Si no, vamos a tener problemas de adherencia entre el Vulcan y cualquier material que ustedes hayan colocado para el sello de las grietas. Aquí hay una fotografía donde se ve que estamos utilizando ahí la pulidora Hilti para avivar las grietas. Podemos avivarla a una media pulgada de profundidad y después sellarla con Polyflex NS, con una pistola de calefacteo que también las tenemos nosotros aquí. Si quieren usar salchicha, pues hacemos un mejor rendimiento con el producto. Y pues otra cosa bien importante es la aplicación del Vulcan respetando los rendimientos de fábrica. La fábrica en las hojas técnicas nos dan ya un parámetro de instalación, nos dicen a qué espesor de mils se puede trabajar el producto o nos dice cuál es el rendimiento en metros cuadrados que tenemos por una cubeta. Esto es bien importante porque si es verdad que con una cubeta de Vulcan de 5 galones, la fábrica nos dice que tenemos que respetar un margen entre 20 y 25 metros cuadrados para instalarlo. Ya hemos visto que ciertos clientes se han alargado con el producto. ¿Y qué es lo que pasa si hacemos 40 metros con una cubeta? Pues ya nos queda una capa mucho más delgada, la cual no va a resistir los movimientos del concreto, los movimientos de la losa,
y se va a romper con más facilidad. Los poliuretanos solo tienen un 25% de elongación, que es lo que más resiste. Si ya se nos pasa de ese movimiento, pues ya se rompe. Entonces, una capa más gruesa, pues nos permite controlar más esos movimientos. ¿Cómo se hace la instalación? Se hace con squeegee, generalmente dentado, para manejar un espesor de capa de entre 20 y 40 mils, entre 25 y 40 mils. Con esta capa, con este grosor, estamos garantizando que el trabajo nos va a quedar bien. Claro, todo depende de la superficie de las losas, como estén, pero si hemos hecho una buena preparación de superficie con las copas de desmate, pues tenemos una superficie más o menos pareja, que está más o menos lisa y tenemos bastante probabilidad de que nos quede muy bien el trabajo. Y lo otro que es bien importante es respetar los tiempos de curado entre capas. La misma hoja técnica, el mismo fabricante, nos da los tiempos de curado de cada una de las capas, del 350 y del 351. Esto es bien importante porque en estos climas que tenemos nosotros, con unas humedades muy, muy altas, los productos de poliuretano no secan porque hace más calor o menos calor, o pega más el sol o pega menos el sol. Estos productos secan por humedad. Y como la humedad en estos lugares de San Pedro Sula, de todo el lado norte del país, es bastante húmedo, pues seca con bastante rapidez. Pero tenemos que respetar esos tiempos de secado. El 350, una vez aplicado, como mínimo, tenemos que dejarlo 4 horas para que esté en el punto exacto para poder caminar sobre él y poder aplicar el Vulcan 351. Una vez aplicado el Vulcan 351, tenemos que esperar por lo menos 12 horas para caminar sobre él y 24 horas para ya dar la losa en servicio. Esto es bien importante porque no podemos tirar nosotros el 350 y a la hora tirar el 351. El 350 todavía está secando, está soltando todos los gases de secado, porque son productos base de solvente que está saliendo. Eso, si nosotros lo hacemos así de rápido, vamos a tener problemas de bombas de aire atrapadas entre capas, las cuales se van a levantar y nos va a hacer problemas en la losa, donde se van a ver un montón de bolsitas de aire atrapadas que hay que cortar y después volver a reparar. No tenemos el mismo tono después de aplicación. Entonces, hay que respetar los tiempos de curado entre capas, muy importante a la hora de aplicar el Vulcan 350 y 351. Después de hablar de este tema, pues vamos a hablar ahorita de un poco de las membranas prefabricadas, que estas son membranas impermeables, flexibles, que vienen en forma de rollos generalmente, conformadas con diferentes tipos de materiales. Nosotros manejamos unos 4 o 5 tipos de membranas, pero hoy vamos a hablar de dos en específico. La primera, que creo que es la membrana que más utilizamos nosotros en impermeabilizaciones, es una membrana que nos da costo-beneficio muy, muy alto, porque es una membrana que es la más barata del mercado, pero nos da 7 años de garantía. La membrana del Vulcan nos da 5 años de garantía. Esta membrana asfáltica pues nos da 7 años de garantía si es instalada por Lazarus Service. Esta es una membrana prefabricada con asfalto modificado. Eh, este asfalto viene y lo mezclan con polímeros para hacerlo flexible. Es recomendado para superficies cálidas como las que tenemos en Honduras, por su resistencia a las altas temperaturas. Viene con una capita de cerámica protectora que nos ayuda al tema del tráfico de la gente sobre la membrana. Eh, ya en las losas siempre tenemos algo de mantenimiento por los aires acondicionados o equipos que montamos, entonces esta membrana nos ayuda también un poco al tráfico. No es que lo vamos a colocar, por ejemplo, que sea en una terraza donde vamos a tener sillas, donde va a haber un montón de gente caminando, no, es para hacer una impermeabilización de una losa que tenga tráfico moderado para mantenimiento de equipos.
Tenemos una fotografía aquí del Hotel Princess. Este creo que fue uno de los primeros proyectos que hicimos o que yo hice por lo menos en Lazarus y Lazarus. Creo que esta losa tendrá ya, si no me equivoco, unos, qué sé yo, casi 20 años de haberla hecha. Ahí pueden ver la membrana instalada. Son rollos que vienen de 1 metro de ancho por 10 metros de largo y se instala con fuego, pero eso lo vemos más adelante. Aquí vamos a hablar un poquito de la preparación antes de iniciar un trabajo de impermeabilización con este tipo de membranas. Aquí la limpieza y la preparación de la superficie definitivamente tiene que ser con medios mecánicos. Aquí sí no metemos agua, no metemos ningún tipo de químico, sino que hacemos un trabajo de limpieza por medios mecánicos. Aquí a la derecha pueden ver una fotografía donde había una casa con una membrana acrílica, muy seguramente, como nuestro Almix techo. Y aquí en el lado izquierdo, pues estamos quitando una membrana que ya dio su vida útil, que es una membrana viejita, por medios mecánicos, ahí con puja guantes, quitando lo más que se pueda de la pintura. Otra cosa importante después de hacer esta preparación, siempre se tiene que hacer un sello de fisuras, un sello de grietas. Nosotros siempre utilizamos el Admix Polyflex NS. Tiene muy buena adherencia con el asfalto modificado. ¿Por qué lo hacemos? Porque generalmente en las losas de mantenimiento siempre hay un daño. La gente del aire acondicionado, la gente de los paneles solares, la gente de las antenas de televisión o lo que sea, siempre dañan la membrana. El agua se nos puede meter y puede caminar por debajo, pero nosotros podemos controlar todavía más la entrada del agua a la losa, pues sellando las grietas y las fisuras. Eso nosotros siempre lo hacemos, siempre lo recomendamos, aunque sea una instalación de una membrana ya prefabricada. Aquí estamos viendo cómo se instala la membrana. Aquí del lado izquierdo en la fotografía se nota la marca Casali, que es la marca de la membrana que nosotros utilizamos. Es una marca italiana. Este producto viene desde Europa. Tiene un grosor de 4 milímetros y se instala con fuego. Muy importante tener una antorcha que sea especial para instalar membranas de techo. No son esas antorchas que encontramos comercialmente, pequeñitas de butano, qué sé yo. Tiene que ser una antorcha especial para hacer roofing, para hacer techado, ergonómica. Pueden ver que mide aproximadamente como 80 centímetros. Tiene que salir una llama de color azul de la antorcha, porque esta hace que caliente el primer y derrita la membrana para que haya una mejor adherencia de la membrana a la superficie. Entonces, bien importante utilizar el equipo ideal para hacer un quemado y derretido de la membrana. Estas antorchas también las vendemos en Lazarus y Lazarus. Las pueden encontrar en cualquiera de nuestras tiendas para hacer la instalación, que ustedes mismos lo pueden hacer. Ya tenemos varios clientes que nos compran las membranas y hacen sus instalaciones, pero pues en el tema de garantía siempre estamos a la orden con Lazarus Service, que son 7 años de garantía por la instalación de esta membrana sin un costo adicional. Aquí, importante, dos cositas bien importantes. Una, revisar bien los trabajos. Es cierto que las membranas vienen una franjita sin grano que hace más fácil la unión de un rollo con otro, pero hay que revisarlas bien, hay que hacer un buen quemado de las uniones y bien importante, hay que sacar esa rebaba como de brea, como de asfalto derretido, que tiene que andar entre 1/4 y media pulgada. Esto a nosotros nos está dando una señal de que está bien pegado el rollo con otro rollo. Entonces, importante hacer, sacar esa brea, quemar bien los traslapes, porque eso nos indica que hay un buen sello en la losa y que está bien pegado el rollo. Hay mucha gente que nos dice, no, no me gusta ver esa franja negra, pero la verdad es que es preferible tirarle un poco de grano para medio esconderlo, o algún tipo de pintura para tapar
taparlo, pero se tiene que hacer, se tiene que dejar, se tiene que sacar, porque sin eso no estamos garantizando nosotros una muy buena instalación de la membrana. Como les digo, son 7 años de garantía, con gusto los apoyamos y les cotizamos en Lázaro Service. Y ahorita les voy a hablar de nuestro mejor impermeabilizante por los momentos. Es una membrana de TPO, que es termoplástica, membrana prefabricada con polipropileno, etileno y otros plásticos que nos dan muy buena resistencia a la intemperie, recomendada para techos industriales y comerciales. Nosotros hacemos techos planos como el de Nike, el de Tegra, que ha sido creo que el impermeabilizante, el techo impermeable más grande, duras que se ha hecho, 60.000 metros cuadrados en una sola nave. Utilizamos este producto, son rollos de 3 metros de ancho por 30 metros de largo y con un grosor de 45.000, son 1.2 milímetros. 15 años de garantía como mínimo con una membrana de TPO. Hemos llegado a dar hasta 20 años de garantía con una membrana mucho más gruesas de 80 mils, que son ya más de 2 milímetros de grosor. Entonces, la que nosotros utilizamos normalmente es la de 45 mils, que es la membrana que utilizamos más comercial, pero estamos hablando de 15 años de garantía. Aquí les tengo una foto de Tegra, de Nike, que como les digo ha sido el techo más grande que se ha impermeabilizado de una sola vez en Honduras. Es un edificio que mide 140 metros de ancho por 420 creo de largo, más o menos. Como pueden ver, son techos casi planos. Este tiene apenas entre un 4 y un 5% de pendiente. Y pues ahí estamos nosotros colocando sobre la lámina de techo un aislante de 2 pulgadas y la membrana cubriéndolo. Este sistema se dio 15 años de garantía directamente desde fábrica, desde Firestone. Nosotros hacemos las instalaciones, les cotizamos sin ningún problema. Aquí hay varios secretitos que nosotros utilizamos pues para la instalación del TPO. Pues número uno, como aparece casi en todos los sistemas, pues la preparación de superficie. Ahí están viendo un sellado de grietas. Estamos haciendo una muy buena limpieza. En este caso, cuando se instala el TPO generalmente lo instalamos anclado. Va con tornillos y chapas en una de las orillas del rollo y va mecánicamente anclado a la losa. Esto nos permite que a la losa no le tengamos que hacer una preparación tan profunda como cuando vamos a pegar una membrana o el APP. En este caso, pues se hace un muy buen barrido, se revisa lo de las grietas, se quita cualquier cosa que pueda dañar la membrana, que nos esté ahí punzando, algún tipo de varilla o alguna otra cosa que pueda influir en el daño de esta membrana, porque como les dije, es una membrana más delgada, es de 1.2 milímetros, que se solda con aire caliente y nos hace una impermeabilización, qué sé yo, por así decirlo, eh, monolítica. Importante no colocar directamente el TPO sobre la losa. Al ser una membrana muy delgada, pues podemos tener el problema de funcionamiento, el problema de daños por algún tipo de piedra, que se yo, tornillo, lo que sea, que nos haya quedado abajo. Entonces es bien importante poner como un colchón, por así decirlo, una geotextil, que es pura protección contra funcionamientos de la membrana. Esta fotografía es en Roatán, si no me equivoco. Todo el sistema del TPO viene con barras de terminación que son de aluminio, resistentes al sal. O sea, este producto lo podemos instalar a la orilla del mar sin ningún problema. Y todos los pernos y tornillos que siempre vienen de fábrica, no es que los compramos aparte, todo el sistema viene de fábrica de Firestone. Vienen cubiertos con una capa epóxica, protección por cualquier cosa del sales, agua o cualquier otro químico que entre por ahí.
Se requiere equipo especializado. Este sí es un impermeabilizante que definitivamente recomendamos hacer la instalación con nosotros. Los equipos son muy caros. Son equipos especializados que se calientan a más de 600 grados centígrados para poder hacer una soldadura. Entonces, nosotros tenemos estos equipos manuales y los carritos que ven ahí mecánicos para hacer estos trabajos. Los traslapes de esta membrana en rollos de 3 metros de ancho andan en 6 pulgadas, donde la maquinita va soldando aproximadamente como a, qué sé yo, 550 grados centígrados a una velocidad de 2 metros por minuto más o menos, o 3 metros por minuto. Todo este tipo de detalles, pues nosotros lo tenemos con nuestro personal. Es muy difícil querer hacer una instalación de TPO sin tener los equipos adecuados. Muy seguramente vamos a tener problemas y fallas en las uniones. Es un producto bastante versátil para cualquier tipo de losas. Como pudieron ver, lo pudimos utilizar en losas metálicas, lo podemos utilizar en losas de concreto. Para cualquiera de los dos casos tenemos tornillos y anclajes directos de fábrica para hacerlo. Y la otra ventaja, pues, que son 15 años de garantía en este tipo de trabajos. Las membranas de TPO resisten completamente los emposamientos de agua, o sea que si tenemos algún tipo de problemas con las bajantes o hay alguna losa que no nos quedó muy bien la pendiente, con este tipo de materiales nos podemos ahorrar el tema de nivelaciones de losas, nivelaciones hacia las bajantes, más carga para la losa. Todo eso lo podemos evitar con este tipo de membranas porque podemos hacer hasta jardineras sin ningún problema. El plástico es totalmente resistente al tema de la raíz, que nos rompa la raíz del plástico. Puede pasar 24/7 emposada con agua y no le va a hacer absolutamente nada a la membrana. Que esto sí, emposamientos de agua nos puede dañar el APP, más no el Vulcan. El Vulcan también nos aguanta emposamientos de agua, pero no la membrana asfáltica. Ahí sí recomendamos que tengamos una muy buena pendiente en las losas para sacar el agua lo más rápido que se pueda. El tratamiento de las bajantes, en estos casos, pues preferiblemente sería trabajar con coladeras, pero si no tenemos coladeras, podemos hacer botas en las bajantes. Todo lo que son los tratamientos de las paredes, la misma fábrica manda una barra de terminación especial de aluminio ionizado que es resistente a la intemperie. No ponemos nosotros ningún tipo de barra diferente a la que manda Firestone. Es más, en todos los componentes del sistema ustedes van a ver la marca de Firestone en tornillos, chapas, la membrana, e inclusive la barra de terminación. Importante aquí tener pues el equipo especializado. Por ese caso, pues sí, recomendamos que este tipo de trabajos lo hagan con nosotros. Y como les digo, son 15 años de garantía para estos servicios eh, como mínimo, ¿verdad? Podemos darles mucho más tiempo, pero tendría que ser una capa un poco más débil, un poco más gruesa en la membrana, pero sí se puede hacer sin ningún problema. Con esto concluyo más o menos los tres sistemas que más utilizamos en Lazarus Service para impermeabilizar. De los tres creo que utilizamos más el APP. Tenemos varios personal que lo puede hacer, así que podemos atender varios proyectos a la vez sin ningún problema. Y pues recapitulando y dando un poquito ahí el tema de los secretos, pues creo yo que el más importante o el primerito es decidir qué tipo de impermeabilizante vamos a utilizar según la necesidad que tengamos. Eh, no vamos a utilizar, por ejemplo, un APP en una losa, muchísimos equipos donde tengamos mucho tubería, mucho patas de bases y todo ese tipo de cosas, muchos aire acondicionados, porque la instalación con fuego es más delicada que la instalación con una pintura como el Vulcan. Aunque los precios del Vulcan y la garantía sea menor, hay losas donde se especifica o donde se tiene que utilizar el Vulcan como losas con tráfico, como vimos la del muelle de Mahogany,
donde de cada barco bajan aproximadamente entre 4.000 y 5.000 personas. Y hay a veces hasta 2 barcos al día en Mojave. Entonces, necesitamos un impermeabilizante que nos resista el tráfico peatonal. La membrana de APP, aunque es muy versátil, es bastante gruesa. Sí tiene que haber una muy buena pendiente en las losas, tiene que ser una losa que esté muy limpia, se tiene que poner primer obligatoriamente en la instalación del APP. Damos 7 años de garantía con este sistema y muy importante la preparación de la superficie y muy importante los equipos con los que se hace la instalación. No podemos andar inventando con una antorcha que no sea específicamente para hacer techado, para hacer roofing. Todos estos accesorios son vendidos en Lazarus y Lazarus. Sin ningún problema pueden comprar la membrana y la antorcha y hacer su trabajo, pero igual la garantía no sería por los materiales, más no por la instalación. Esa sí la damos nosotros. Así que la membrana del APP, pues con mucho gusto se las instalamos. Y el otro sistema, pues del TPO, importante también la preparación de la superficie y tener los equipos adecuados. Como decía Blanca al principio, pues nosotros estamos certificados por todas las empresas que nos venden los impermeabilizantes, así que tenemos una información continua con nuestros contratistas en cuanto al sistema. Estamos con un sistema de ISO 9000 para hacer las instalaciones y poder ofrecerles pues las garantías que estamos presentando para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto los atendemos ahorita unos minutos antes de ver qué tienen los muchachos aquí de mercadeo para algunos regalos para ustedes. Muchas gracias. No sé si me estoy escuchando. No. Un segundito. Dos. 1, 2. Creo que dice, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ok, si tenemos algunas preguntas, muchas gracias, Fernando. Si tenemos algunas preguntas, las podemos hacer sin ningún problema. Está la parte de preguntas y respuestas y también pueden levantar la mano y hacerla ustedes mismos. Tenemos una de Guillermo Urrutia ahorita que dice, dice, hola, buen día. Cuando los clientes piden que recomendemos sistemas impermeables para losas comerciales, nos vemos en el conflicto con el uso que termina sirviendo la losa, Siempre se habla de que llevará instalaciones diversas de aire acondicionado, gas, extracción mecánica para cocinas, y lo mismo que inyección. Pero el problema es cuando los inquilinos subcontratan a los proveedores y terminan dañando la losa, lo que se vuelve un problema con los reclamos y las visitas a reparaciones puntuales. ¿Cuál sería el sistema más recomendable en calidad, precio y mantenimiento? En los tres sistemas se pueden utilizar en ese tipo de losas. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos losas de restaurantes que llevan muchos equipos, hacemos 2 tipos de impermeabilizaciones, una con Vulcan y la otra generalmente con APP. El tema del APP lo instalamos antes de que monten los equipos. Es muy complicado trabajar con fuego debajo de los aires acondicionados. Si tenemos una losa que ya tiene los equipos montados y hay mucho estorbo, por así decirlo, nosotros recomendamos definitivamente utilizar el Vulcan, que es un sistema que va con pintura, muy amigable en la instalación, que nos da chance de poderlo hacer debajo de los equipos, alrededor de las tuberías, alrededor de las penetraciones. Entonces, para mí sería un sistema como el Vulcan, un sistema pintado si tenemos demasiado equipo y vamos a tener mucha gente entrando a esa losa por temas de mantenimiento. La ventaja del Vulcan que es con un sistema completamente adherido al concreto
y si se cae una herramienta, golpean la losa, el agua muy difícilmente va a entrar debajo de la membrana. Puede mojar el área alrededor del golpe, pero no va a caminar por debajo porque está totalmente adherido. Entonces, para mí sería un sistema como el Vulcan, para losas donde hay mucho tráfico y donde hay mucho estorbo a la hora de hacer mantenimiento. Aparte que el mantenimiento del Vulcan pues es bien sencillo, pues marcamos, qué sé yo, el golpe, el rayón, cualquier cosa que haya dañado una losa, hacemos una buena limpieza, generalmente la podemos hacer con alcohol o con acetona y se coloca, dependiendo del daño, pues el 350 y si no directamente el 351 si solo son rayones o cosas pequeñas. Entonces, importante también saber que el tema de reparación en las pinturas es mucho más amigable que en cualquier otro sistema. Ok, muchas gracias, Fernando. Si tenemos alguna otra pregunta, puede levantar la mano. Dice Daniel Pérez, una consulta sobre el Vulcan 350. Si ya pasaron más de 2 días, ¿se puede instalar el Vulcan 351? Tenemos una ventana química entre el Vulcan 350 y el Vulcan 351 de 24 horas. Como mínimo esperar entre el 350 4 horas y de ahí como máximo 24 horas. Si ya nos hemos pasado de 24 horas, nosotros recomendamos hacer una limpieza con sileno de la losa para que nos ayude a recuperar esa ventana química para la adherencia. Lo ideal es evitar llegar a que se nos pasen esas 24 horas, porque no hay como trabajar sobre una superficie donde no haya caminado tanta gente, porque tú aplicas el Vulcan 350 y lo dejas secar durante 4 horas y hasta 24 horas y después entras directamente a aplicar el 351, pero si ya tienes gente que está haciendo una limpieza, que está colocando el sileno para recuperar un poco la adherencia, pues podemos tener más problemas a futuro. Entonces, lo ideal es agarrar áreas, ver cómo está el clima, que no vaya a llover, que tengamos clima seco, que no se nos venga agua encima, y hacer áreas pues pequeñas con una cubeta de 350. La hoja tónica nos dice que andamos haciendo 25 metros cuadrados. Generalmente Lazarus Service hace instalaciones de Vulcan 350 diario entre 300 y 400 metros cuadrados sin ningún problema. La verdad que la instalación es bastante rápida. Se hace con squeegee y de ahí solo se rola para emparejar, pero es un producto bastante versátil que nos da chance de hacer áreas grandes con una aplicación, pues, qué sé yo, 4 o 5 personas. Hacemos entre 400 y 500 metros diarios de 350 y generalmente al día siguiente hacemos el 351, siempre respetando esas 24 horas. Si nos pasamos, hay que hacer una limpieza con sileno, un poco más complicado, se nos va un poco más de dinero en presupuesto, pero sí se puede recuperar, no es necesario volver a pintar con 350 para poder colocar el 351. Gracias, Fernando. Vamos a ver, creo que hay otra pregunta por ahí mismo. En caso de que llueva entre la aplicación del 350 y el 351, ¿cómo se debería tratar la zona? Si siempre por sileno. El tema, si nos llueve, generalmente si el producto ya ha pasado sus 4 horas de secado y nos cae agua, generalmente no pierde la adherencia. O sea, se seca el agua porque no lo daña, no penetra, no lo diluye. El agua tú dejas que se seque y de ahí puedes aplicar el 351 sin problema. Ahora, si nos cayó el agua cuando el producto solo tenía 1 hora, generalmente se ven los golpes del agua en el Vulcan 350. Entonces queda un montón de huecos donde cayeron las gotas. Yo ahí sí recomendaría esperar a que secara el área y después aplicar una capa más de 350 para poder tapar esas imperfecciones, porque el Vulcan 351
nos da un rendimiento de 50 metros cuadrados por cubeta. Es una capa bien delgadita que anda entre los 10 y los 12 mils. Entonces no llegaríamos a cubrir todo ese montón de imperfecciones que nos dejó la gota de agua cuando golpeó a la hora de que estaba secando. Así que yo haría otra capa de 350 lastimosamente y después con el 351. Por eso es bien recomendable ver cómo estamos con el clima, que no tengamos amenaza de lluvia por lo menos en las siguientes 12 horas a la hora de aplicar el 350 y el 351 igual. Ok, vamos a ver si tenemos otra. Si tenemos alguna otra pregunta, podemos levantar la mano o podemos solicitar la apertura del micrófono para darles acceso. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Astrid Hernández. Vamos a habilitar el micrófono. Listo, tiene permitido el micrófono. Astrid. Sí, hola, buenas tardes. Listo. Si yo tengo una consulta, si tengo una losa que la estoy dejando para el día de mañana continuar con un segundo nivel, yo podría tirarle algún tipo de impermeabilizante, pero después para colocarle, qué sé yo, cerámica, porcelanato encima, ¿cómo sería? Gracias. Ok, para losas o terrazas que van a ir cubiertas con cerámica, porcelanato, terrazo, cualquier tipo de cerámica, nosotros tenemos un impermeabilizante que es base cemento, que es el Admix IMFlex. Es una membrana flexible, cementicia, que nos permite impermeabilizar y a las 4 horas poder utilizar la losa para ya pegar cualquier tipo de cerámica encima. Entonces, es otro tipo de membrana. Siempre es una membrana líquida, solo que cementicia, que está hecha especialmente para impermeabilizar terrazas donde se va a pegar una cerámica encima o, por ejemplo, en unos baños. Si tú vas a hacer una impermeabilización de baño en un segundo nivel, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de membranas. De nuevo. Hola Astrid, sí, en el tema de losas o terrazas que van a estar cubiertas por cerámica o por porcelanato, en Lazarus tenemos un producto que es el Admix IMFlex, que es un producto a base de acrílicos y cemento, que es flexible, hecho especialmente para ese tipo de losas donde van a estar enchapadas. Nos da dos ventajas. Una, fácil aplicación, se aplica con rodillo o con brocha. Vienen dos componentes, uno cemento, un componente cementicio y otro componente que es un acrílico líquido. Entonces te da una pasta líquida, espesa, pero fácil de aplicar. Tenemos que respetar igual los rendimientos que nos dice la hoja técnica por kit. Y a las 4 horas de haber aplicado este producto, pues tenemos la ventaja de poder instalar el porcelanato. Así que nos da una rapidez a la hora de trabajarla, pues bastante buena. Igual podemos hacer estas impermeabilizaciones en los baños. Solo se le da un poquito de refuerzo a las esquinas con una malla de refuerzo. La malla también la vendemos nosotros. Y a la hora de aplicarlo hay que tener en cuenta que este producto no puede quedar expuesto, por ejemplo, en una terraza más de 7 días. Eso sí es importante, la ventana que tenemos para que el producto no pierda las propiedades flexibles de impermeabilización nos da hasta 7 días como máximo para poder quedar expuesta sin
cubrirla con las losas de barro, con cualquier tipo de enchape. Bien, gracias, ingeniero. A la orden. Si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer, la puede hacer en este momento antes de pasar al sorteo. Había una antes. Sí, ahorita le habilito tu micrófono. Solo levánteme la mano para poder identificarla ahí. Ya lo vi, ya lo vi. Perdón. Ahí está habilitado. Perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Aarón Andino. Estudio Ingeniería Civil en la Universidad José Cecilio del Valle. Y en este caso yo tengo una pregunta o un caso en específico. Mi cuarto, mi habitación en la casa de mis padres ha sufrido no sé exactamente qué podría ser, un problema con humedad. En este caso específicamente fue mencionado por el ingeniero Adwar Mejía en la conferencia pasada, bueno, antepasada me parece. Él mencionaba sobre los productos de Admix, que son los productos que ustedes manejan. En este caso es una situación específica, ya que yo no tengo acceso al otro lado de la pared, ya que pues me imagino que por cuestiones públicas y cosas que difícilmente se manejan aquí, se tiene que hacer de pared a pared y en este caso no sé cuál es el tratamiento que yo debería de aplicar y cuál es el producto de Admix que me recomendarían ustedes para resolver este caso de la pared. En este caso la pared completa de la habitación fue afectada por la humedad. Entonces me gustaría saber qué consejos me dan ustedes y qué producto podría aplicarle para resanar o curar la pared. Creo que exactamente el producto era el Curam de Admix que se podía hacer o aplicarle, perdón. Entonces no sé si ese me serviría para este caso en específico, ya que no tengo acceso al otro lado del muro. Entonces no sé si me podrían ayudar. Igual yo podría mostrarles a ustedes para que también sirva a las demás personas como para una retroalimentación y miren este caso y no sé si se podría. Buenas noches, Aaron. Mira, en el tema de problemas de humedad en las paredes, si tienes toda la pared húmeda, desde casi llegar al techo hacia abajo, muy posiblemente el agua nos está entrando en esa junta que tenés entre pared y pared con la edificación que está a la par de tu cuarto. Ahí tiene que haber una junta entre las dos paredes donde se nos está metiendo el agua desde arriba. Si solo tenemos humedad en la parte de abajo, es humedad por capilaridad ascendente, que tenemos productos para eso, que es el IM1. Igual pudiéramos hacer una impermeabilización de la pared completa con IM1, pero creo que el daño está por afuera y en la unión de las dos paredes. Tendrías que revisar bien con qué está protegido, si tiene bien su flashing metálico, que muy seguramente lo tenga, pero tal vez ya los sellos están vencidos o está roto en algún punto el flashing, porque lo que te está haciendo el daño ahí es el ingreso del agua en esa junta fría entre las dos edificaciones. Yo recomendaría hacer un trabajo de un sello de esa grieta y después colocar un flashing metálico, preferiblemente sellado con Poliflex NS, clavado a la pared del vecino y que en forma de L pues te proteja la unión que tenés entre esas dos paredes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A la orden. Tenemos espacio para una pregunta más, si no pasamos al sorteo. Hay una consulta en el chat que se recomienda en una losa con equipos
¿Cómo sellar pernos de sujeción? Gracias. Sí, con muchos equipos definitivamente recomendamos una membrana líquida. Pudiera ser el Vulcan sin ningún problema. Muy difícilmente tratar todas esas penetraciones en la losa con una membrana asfáltica, pues es más difícil la instalación con fuego. Y es un tema de tener una membrana que es bastante gruesa, no es tan flexible. Entonces, sí, definitivamente tendríamos y recomendamos hacer una instalación de una membrana líquida. Pudiera ser el Vulcan. También tenemos unas membranas acrílicas, que es el Admix Techo. Solo que sí, definitivamente, pues las garantías son menores, andan en 1 año de garantía a la hora de instalarlo. Pero sí, con el Vulcan pudiéramos hacer un buen trabajo en esas losas con muchas penetraciones. Juan Carlos Solís dice, hola, ¿me pueden ayudar de algún tratamiento en pared de Duroc? Ya que se me filtra agua. Este caso de las paredes de Duroc, generalmente tenemos problemas en las uniones. Ya el jamo se nos venció. Nosotros hemos hecho reparaciones, por ejemplo, en el centro comercial de Galerías del Valle. Todas esas paredes que están del cine, si no me equivoco, donde ya las uniones se habían vencido el jamo y por el tema de los movimientos se fisura entre lámina y lámina. Hemos hecho trabajos con el IMFlex con muy buenos resultados. Esta membrana flexible con una malla de refuerzo sobre todas las uniones de las láminas de Duroc. Y pues claro, después hacer una instalación de una buena pintura para exteriores o hacer una aplicación de Admix Techo en las paredes para impermeabilizarlas, no solo el Duroc, sino también el IMFlex. Recuerden que esta membrana no puede quedar expuesta, no es como acabado final, tiene que estar cubierta siempre por algo. Así que colocamos IMFlex, malla, IMFlex de nuevo para que quede cubierta la malla y después una aplicación de una pintura para exteriores o un admix techo para exteriores, pues por supuesto, y con eso solventamos el problema de las láminas de Duroc. Ahí nomás. Siguiendo la pregunta anterior, si tengo humedad en paredes de una casa, pero tengo paredes juntas, es decir, colindantes, y no puedo acceder al otro lado, ¿cómo aplico un trabajo con inclusión, con el impermeabilizante? Porque la humedad es notoria. Sí, ese es el tema que estábamos hablando anteriormente. La unión de esas paredes de las dos edificaciones. Ahí hay una junta fría. Siempre hay una junta fría entre concreto, entre dos paredes de concreto, siempre se va a abrir. Muy seguramente se nos venció el sello, se nos venció el flashing metálico. Hay que hacer una revisión de esa unión de la pared y sellar esa junta fría con Poliflex NS y después colocar un flashing metálico también sellado con Poliflex. Puede ir pegado con no más clavos, también lo pudiéramos hacer sin necesidad de taladrar ni nada, se puede instalar el flashing con no más clavos y después pues que se haga en forma de L para proteger esa unión entre las dos paredes. Ahora, si la humedad es ascendente, tenemos el producto del IM1 que podemos utilizarlo en toda la pared. Habría que picar el repello, llegar al bloque, hacer un repello con Adisen, después colocar el IM1 y después colocar el Admix Finish para dar un acabado final a la pared. Pero definitivamente hay que revisar esa unión entre de colindancia porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de agua que nos está ingresando atrás de esa pared. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar al sorteo de 3 chalecos. Y esto lo vamos a hacer igual que lo hemos hecho la otra vez. Una pequeña aplicación de sorteo. Y les vamos a pedir, por favor, que a los seleccionados me coloquen su nombre,
perdón, su número de teléfono para poderlos contactar. Entonces vamos con el primer chaleco. Esta vez son 3 chalecos. Sasha Sicafi. ¿Está aquí? En el chat, ok, me coloca su número de teléfono. Sasha, que ya no. Héctor, si quieres, pon mi número también ahí por si quieren hacer preguntas después sin problema. Ya te voy a dar ventana para que lo puedas otorgar. El siguiente ganador es Juan Carlos Solís. Creo que hizo una pregunta incluso. Ahí está Juan Carlos Solís, se me regala su número. Y vamos con el último ganador de hoy. Kevin Rodas, ¿está aquí? ¿Estará Kevin Rodas? Si no, lo vamos a ver. Kevin Rodas, a la 1, a las 2. Ahí está, ¿verdad? Me agrega su número. Me regala su número para poderlo contactar. Ahí estamos, listo. Entonces ahorita, muchas gracias, pues van a contactar el mercadeo y pues lo dejo con Fernando para que se despida y pueda dar su contacto y lo puedan llamar a él directamente para poderlo consultar cualquier duda que tengan o trabajo disponible para poder trabajarlo directamente con él. ¿Verdad? Hola, buenas noches. Pues gracias a todos por ingresar aquí al webinar. Quedamos a la orden. Mi número es el 33 92 92 16. Sin ningún problema atenderé todas sus necesidades. Me pueden llamar o escribir por WhatsApp por cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan. Con gusto los asesoramos. Les indicamos qué producto utilizar o si necesitan de nuestra ayuda a la hora de hacer alguna impermeabilización, pues quedamos a la orden. Así que muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente webinar y ya les vamos a estar notificando las fechas y el día, obviamente, para que se pueda conectar. Muchísimas gracias a todos.